En este bloque vamos a tocar dos temas centrales: la energía en los procesos de manufactura y también la eficiencia energética en estos mismos. Vamos a ver un par de temas adicionales relacionados con manufactura, por supuesto. Eh, Así que comenzamos con el tema de la magnitud de la energía en procesos de manufactura. Entonces nos puede interesar tener una idea de cuánta energía necesitamos para, por ejemplo, separar un bloque, una barra, un cilindro de algún metal. Pensemos en hierro. Entonces, como se observa en esta transparencia, la sección recta de esta barra es cuadrada, ¿cierto? Y a nivel microscópico, atómico, ¿cierto? Podemos pensar de que la sección está llena de átomos, que son estos círculos, todos tangentes. Por lo tanto, por cada arista tenemos una cierta cantidad de átomos. La sección es cuadrada, por lo tanto, podríamos decir que si esta arista tiene un largo determinado, ¿cierto? Mejor dicho, toda esta área tiene una cierta magnitud, pensemos 1 milímetro cuadrado, y si consideramos que el diámetro de cada uno de estos átomos es igual a D, luego el número de átomos que va a estar contenido en este milímetro cuadrado va a ser 1 milímetro cuadrado dividido por D al cuadrado, es decir, el número de átomos correspondería a D a la menos 2. En este caso particular, para el hierro, donde el diámetro atómico es de 2.2 por 10 a la menos 7 milímetros, ¿cierto? Vemos que el número de átomos es del orden de 2 por 10 a la 13 átomos por milímetro cuadrado, o sea, una cantidad bastante grande. Podemos convertir este número de átomos a moles de átomos por el milímetro cuadrado, dividiendo por el número de Avogadro, y eso nos va a dar un número bastante pequeño de 3.43 por 10 a la menos 11. Ahora bien, podemos considerar dos formas de producir la separación de este bloque de metal, de hierro, que tiene sección recta, como se muestra acá, cuadrada, ¿cierto? Hay dos caminos. Un camino podría ser el de vaporizar esta superficie, es decir, que todos estos átomos pasen de estado sólido a líquido y a vapor y salgan del material y por lo tanto producen la separación de este. Para lo cual yo puedo cuantificar la energía necesaria para llevar estos átomos de temperatura ambiente a temperatura de vaporización, pasando por la fusión o derretimiento del mismo. Para eso consideramos magnitudes como la entalpía de fusión, de derretimiento, de vaporización, una capacidad calórica que la vamos a suponer constante en todo el rango de temperatura y una temperatura de vaporización de 3273 Kelvin. Por lo tanto, la suma de todas estas energías de calor sensible hasta la vaporización, ¿cierto? Desde la temperatura ambiente más el calor de derretimiento y el de vaporización nos entrega una entalpía total de 4.47 por 10 a la 5 Joule-mol. Y teníamos antes que el total de moles de átomos por milímetro cuadrado era 3.43 por 10 a la menos 11. Entonces, si multiplicamos ambas cantidades, ¿cierto? Vamos a tener una cierta cantidad de energía por milímetro cuadrado. Esa cantidad la podemos ver acá, corresponde a 15.39 Joule por metro cuadrado, si lo pasamos a metro cuadrado, ¿cierto? Pero también podemos considerar otro mecanismo de ruptura o separación, que es simplemente romper el enlace que existiría entre esta sección recta y la subsiguiente. O sea, cada uno de estos átomos está unido a un átomo vecino a través de un enlace. Por lo tanto, si yo tengo una cierta cantidad de átomos, que se obtuvo a través de esta definición 1 partido por d al cuadrado, donde d es el diámetro del átomo, y estamos obteniendo el orden de 2 por 10 a la 13 átomos por milímetro cuadrado. Bueno, si encontramos de alguna manera en literatura, experimentalmente, lo calculamos, ¿cierto? La energía enlace para el hierro, para un par de átomos de hierro, ¿cierto? Y esta corresponde al orden de
6 por 10 a la menos 19 joule por átomo, ¿cierto? El orden de 3,75 electronvolts, ¿cierto? Bueno, si multiplicamos esa magnitud por el número total de átomos en esa sección, vemos que obtenemos del orden de 12,4 joule por metro cuadrado. Para la vaporización teníamos 15,4 joule por metro cuadrado. Entonces es el orden de magnitud para procesos que son relativamente similares, vaporizar un plano atómico o romper los enlaces que unen un plano con otro. Pero sabemos que eso no es lograble o fácil de obtener hoy día. No hay una tecnología que me permita romper todos los enlaces de un solo plano atómico o también vaporizar solamente un plano atómico. Tecnologías de corte por calor, fusión, van a vaporizar muchos planos atómicos, ¿cierto? Y para romper el enlace entre un lado, entre un plano y otro, por lo general hay que cargar toda la pieza, todo el volumen con energía elástica, plástica hasta la ruptura. Por lo tanto, las magnitudes que se observan son bastante más grandes en la realidad que estos dos valores. Pero estos valores serían entonces valores límites teóricos. Por ejemplo, para cortar una barra mediante un haz láser focalizado y asistido por oxígeno, que sería una tecnología hoy día disponible en el mercado, una tecnología moderna, se necesitan del orden de 6 por 10 a la 6 joule por metro cuadrado, del orden casi de 6 millones de joule por metro cuadrado contra los 10 joule por metro cuadrado que estamos mencionando aproximadamente. O sea, casi una diferencia de 5 órdenes de magnitud. Aproximadamente, 5 o 6 órdenes de magnitud aproximadamente. Si queremos de otra manera romper el material, o fracturarlo, separarlo a través de un método mecánico, por ejemplo, una tracción uniaxial o un cisalle, etcétera, una guillotina de corte, estamos necesitando el orden también de 7 por 10 a la 6 joule por metro cuadrado. ¿Y cómo se obtiene esto? Simplemente obteniendo, como se muestra acá, la energía elástica hasta la ruptura. Vamos a pensar que un material que no fluye, sino que tiene un comportamiento elástico, corresponde a un medio del esfuerzo por la deformación hasta la fractura, o sea, el área del triángulo en la curva de tensión-deformación, hasta la ruptura. Esos valores se obtienen en el caso considerando más o menos, ¿cierto? Valores como un sigma de fractura de 800 megapascales, ¿cierto? Una elongación a la fractura de un 17%, y en este caso también hay que considerar el largo de la probeta, ¿cierto? Porque necesitamos tener las unidades en joule por metro cuadrado, no por volumen, ¿cierto? Que serían las unidades que se obtendrían al obtener sigma por epsilon solamente. Así que vemos que la tecnología actual, sea mecánica por cisalle o una tecnología moderna tipo láser, requiere del orden de 1.000.000 de joule por metro cuadrado, mientras que el límite teórico está del orden de 10. Así que estaríamos hablando aproximadamente de 5 órdenes de magnitud. Pero ahora pensemos en el límite teórico, que es del orden de 5 órdenes de magnitud menor. Por lo tanto, una persona de 70 kilos que salta 10 centímetros y genera aproximadamente 70 joules de energía. Esos 70 joules se podrían convertir, si es que yo tengo un aparato que convierta esa energía en, por ejemplo, separación por enlace atómico o por vaporización de un plano atómico solamente, estaríamos entonces siendo capaces de separar un área de sección recta del orden de casi 5,5 metros cuadrados, es decir, un bloque casi de 3 por 2 metros, lo cual es sorprendente. O sea, un salto pequeño podría separar un bloque de acero de 3 por 2 metros de sección recta, lo cual es nuevamente sorprendente. Si es que tuviéramos una tecnología que pudiese convertir esa energía en ruptura de enlace simultánea del plano o vaporización de los átomos en ese plano. Hoy día sabemos que no hay tecnología que pueda simultáneamente decirle a los átomos sepárense a cambio de cierta energía, y por otro lado no hay una tecnología que permita también vaporizar solamente un plano. Un láser vaporiza muchos planos y un cisalle no logra solamente romper el enlace entre dos planos, sino que deforma todo el volumen
y en la zona donde es más débil se rompe. Por lo tanto, eso de alguna manera explica por qué hay un orden de magnitud de casi 5 ceros, por así decirlo. Bueno, entonces podemos tener esta conclusión, que el rango de energía utilizada en proceso de separación va desde día a la 8 a día a la 6, en ruptura cisalle mecanizado, día a la 6 a día a la 4 en láser, corte por agua, electroerosiones de electrones, de día a la 4 por día a la 2, brecha por investigar y desarrollar, lo cual es bastante interesante. Y ya la separación atómica o vaporización de un plano atómico sería un límite teórico que tal vez algún día se pueda alcanzar en el futuro lejano, ¿cierto? Pero es mucho más factible pensar en investigación del orden de 10 a la 4, 10 a la 3, 10 a la 2 joules por metro cuadrado. Así que hay toda una brecha energética por investigar, lo cual es interesante porque implica que los procesos de manufactura van a seguir avanzando en modernidad. Por ejemplo, un método relativamente nuevo, creado en el año 2003 por una empresa suiza llamada Sinova, para cortar materiales frágiles como los wafers de silicio usados en la industria semiconductora, combina un chorro de agua que sale desde una boquilla pequeñísima, casi como una aguja hipodérmica, ¿cierto? Combinado con un haz láser, el cual puede viajar por el mismo chorro de agua. Eso permite cortar plaquetas de silicio de manera perfecta y fue una innovación que hoy día ya está funcionando en las plantas de fabricación de chips. Métodos convencionales eran utilización de abrasivos, ¿cierto? Básicamente galletas de abrasivo, sierras con abrasivo, con ancho de corte de 30 micras, tiempo de proceso 50 minutos, corte lineal, astilla, esquinas rotas. Otra alternativa, tal vez más conocida, y es marcar la superficie y después fracturar. Ancho de micrones 15, ¿cierto? Tiempo de proceso 30, corte lineal, fractura también de estos wafers o plaquetas de silicio. Y esta tecnología de Sinova, que se llama Laser Water Jet, ¿cierto? O Laser Microchorro, genera anchos de corte del orden de 40 micrones, un poquito mayores que los convencionales, pero un tiempo de 15 segundos y puede cortar cualquier geometría y no genera ni astillas ni esquinas rotas. Comparación de estos procesos en wafers, ¿cierto?, de arsenio de galio para generar 400 cortes en diámetros del wafer de 6 pulgadas y espesores de 200 micras. O sea, son unas galletas bastante o plaquetas bastante grandes, ¿cierto? Y muy, muy delgadas, ¿cierto? Y se requieren 400 cortes para extraer todos los chips que están en el interior, como se observa acá. Estos son los chips dentro de la galleta, son chips de un tamaño muy pequeño, casi de una moneda de un centavo, por así decirlo. Entonces el sistema láser microchorro, ¿cierto? Se ve acá, el láser penetra por el mismo chorro de agua, el cual actúa como una guía de onda donde la luz viaja en su interior reflejándose en la superficie libre, lo cual permite llevar la luz láser a la zona de interacción, producir alguna vaporización, derretimiento, pero a la vez el chorro de agua enfría y retira el material que hay que retirar, ¿cierto? Que hay que eliminar para producir el chorro. Así que esta tecnología LMJ de Sinova del año 2003 ya se encuentra en operación y es una combinación de tecnología láser con tecnología de agua, lo cual es bastante bien. Y ahí es donde podemos empezar a ver cómo se va avanzando hacia procesos energéticos menos elevados, ¿cierto? Porque ahora estamos logrando focalizar el láser a, como dijimos acá, espesores de 40 micras, ¿cierto? Esos son varios planos atómicos, son cientos de planos atómicos, pero tal vez mucho menor en focalización que un sistema de corte estándar, ¿cierto? Que puede estar en los 100 micras y que además va a generar mucho calor que también puede dañar el material. El agua de alguna manera guía el láser, permite focalizarlo más y también hace que se enfríen y se retire el material de retiro del proceso de corte.
Acá se ven ejemplos de que con corte por agua, ¿cierto? Váser a Brasil Festral, vemos que hay fracturas y superficies regulares, ¿cierto? Con láser, stralas láser, ¿cierto? Hay derretimiento, ¿cierto? Rebabas, no es plano el corte, y con este láser microjets, con agua y láser, se logra un corte perfecto, frío y sin ruptura. Así que la tecnología es interesante y por lo tanto nos da cabida a pensar en nuevas formas de corte que sean que requieran menos energía por unidad de área cortada. Bien, pasamos a un nuevo tema, ¿cierto? Vinculado a lo que sería automatización en manufactura. Como es automatización, eso implica control de movimiento, ¿cierto? Robotización, en cierta forma, control numérico computarizado, etc. Entonces, hablemos un poquito sobre la historia de las microchips para tener un contexto, ¿cierto? Ya que lo hemos hecho en otros de los bloques, ¿cierto? Las calculadoras mecánicas ya existían en 1880. Burroughs fue una de las personas que introdujo esto en Estados Unidos en la compañía Arithmometer. Y ya para 1890 Burroughs vendía muchas unidades al año. Ya en el año 1906 se generó el primer tríodo o diodo, que ya había sido antes diseñado por Fleming, ¿cierto? Picard también patentó el diodo de contacto de punto de silicio para recibir señales de audio. En 1920 en Canadá, Julius Lilienfeld desarrolló el primer transistor a través de efecto de campo. 1928, la máquina calculadora mecánica más avanzada está inventada por Heisen y Bush, ¿cierto? 1936, primera máquina de calcular electromecánica que usaba relés, fue construida por los laboratorios Bells, de Graham Bell, el inventor del teléfono. 1937, antes de la Guerra Mundial, ¿cierto? Ya en Iowa State College, ¿cierto? Atanasoff y Berry combinan aritmética digital y tubos de vacío para resolver ecuaciones lineales simultáneas. O sea, si ya antes de la Segunda Guerra Mundial ya empiezan a haber sistemas de cómputo digitales, pero no basados en estados sólidos, sino en tubos de vacío. El concepto del diodo o el triodo y el efecto de campo ya se empezaron a desarrollar en paralelo, y hace tiempo también ya la idea de tener sistemas mecánicos para calcular, hacer cómputos, ¿cierto? Sumas, restas, multiplicaciones, logaritmos probablemente ya existían. Así que, por un lado, el concepto de cálculo mecánico con el desarrollo de los transistores y la aritmética digital empieza a fusionarse ya para comienzos de la Segunda Guerra Mundial y da el inicio a lo que son las computadoras que conocemos hoy en día. El transistor a tubo, diodo y tríodo se ilustran acá. Es algo mecánico realmente, es un tubo de vidrio que tiene vacío en el interior. Hay un calefactor en el eje, ¿cierto? Que está conectado a un cátodo, o sea, es un cátodo calefactor, es un metal, y hay un ánodo que lo circunda, ¿cierto? Lo envuelve, y hay espacio entre medio. Entonces, dependiendo del potencial que haya, ¿cierto? Y la temperatura, que se puede regular por el flujo corriente, se va a producir en algún momento una ruptura, ¿cierto? Y una descarga eléctrica. Y eso va a producir que caiga el voltaje y por lo tanto se pueda generar una señal, ¿cierto? Entonces, los electrones desde un cátodo caliente viajan hacia el ánodo positivo, frío, pero no en sentido contrario. Entonces es un diodo, o sea, viajan en una dirección solamente. Una manera, una modificación a este mecanismo fue incorporar una malla entre el cátodo termiónico, que le llaman, cátodo térmico, y el ánodo, ¿cierto? Y se aplica este voltaje a esta malla que está entre el cátodo y el ánodo, y eso puede controlar entonces la corriente ahora. Entonces, en el caso del diodo se aplica
el voltaje y eso va a producir que haya corriente en un sentido, ¿cierto? La temperatura en el cátodo ayuda a que salgan los electrones, ¿cierto? Porque están excitados. De lo contrario, se requeriría un voltaje tremendamente alto, lo cual podría ser inviable este proceso. Al poner esta malla entre medio, a la cual también puede estar sometido un voltaje, se puede empezar a regular el flujo de la corriente y por lo tanto tener un sistema, una puerta, ¿cierto? Un gate, ¿cierto? Que permite regular el flujo de corriente. Se ven abajo las imágenes de estos diodos y triodos, que todavía se usan en mucha electrónica, en audio, ¿cierto? Y eso se sabe, se valora que el sonido es mucho más análogo, no es tan digital, no es tanto de estado sólido como hoy día. Y por lo tanto, para los aficionados, ¿cierto? Los coleccionistas les gusta tener ese tipo de equipos porque suenan mejores, ¿cierto? Tienen un sonido más natural o más retro en algunos casos. Bueno, si seguimos con un poquito de historia, ¿cierto? En el año 1943 se genera el primer ordenador británico, Colossus, de Timothy Flowers, que rompe los códigos enigma de los alemanes, los nazis, ¿cierto? Eso, hay una película recientemente que muestra todo el desarrollo de eso. Es el primer computador realmente que nace en el mundo, ¿cierto? Ya casi al fin de la guerra, en Estados Unidos se desarrolló el ENIAC, un integrador numérico para cálculos balísticos, ¿cierto? Para todo lo que era cálculos de bombardeo, etc. O sea, hay un fin militar detrás del desarrollo de estos computadores iniciales, por supuesto. Después, ya en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, Bardeen y Brattain en los laboratorios Bell producen el primer transistor de germanio, es decir, de estado sólido. Después, Shockley en Bell también desarrolló una unión bipolar de 3 terminales. En 1950, Remington produce el primer computador comercial UNIVAC. Entonces pasan del ENIAC al UNIVAC. En Estados Unidos, el germanio y el silicio fueron depositados con éxito por un grupo de investigadores en el año 51. Se generó también la primera unión de silicio en Texas, en lo que es Texas Instruments hoy día, en el año 54. Los dispositivos que eran a tubos de vacío, como ya mencionamos, se empiezan a transistorizar en estado sólido, por lo tanto reducen su tamaño, su volumen, empieza a haber la miniaturización de estos sistemas que ya pasan a ser digitales, ¿cierto? En 1956 la Fuerza Aérea convierte la intermediación analógica a digital usando transistores DSI. Eso le da una ventaja muy alta a Estados Unidos frente, en esa época de la Guerra Fría, a la Unión Soviética. Estados Unidos desarrolla mucho antes y una capacidad enorme de fabricación a nivel de transistores de estado sólido basados en silicio. Y en el año 1957 Fairchild Semiconductors, la compañía de semiconductores Fairchild, fundada por Gordon Moore y Last, crean los primeros semiconductores. Y este es el inicio de Intel. Intel es básicamente fundada por Moore y Last a través de Fairchild Semiconductor, que después se convierte en Intel. Este es el primer transistor de estado sólido bipolar, como se ve, una cosa también masiva, pero que después se pudo lograr miniaturizar, ¿cierto? ¿Cuál es un poco la idea? Acá se ocupa el concepto del material dopado N, dopado P. El dopado N está dopado con átomos donores de fósforo que entregan electrones al material. El P le faltan electrones, o sea, hay agujeros, ¿cierto? No es que hayan electrones con carga positiva, pero son básicamente enlaces no llenos, por lo tanto requieren electrones, mientras en el tipo N hay electrones. Cuando se juntan, ¿cierto?, estos materiales, ¿cierto?, se pone un aceptor, ¿cierto?, en la mitad con dos donores, ¿cierto?, en cada lado, ¿cierto? Se puede entonces generar un sistema en donde, dependiendo del voltaje que se aplica entre este par de material, el rojo-azul o azul-rojo, podemos producir un voltaje, más bien dicho, un flujo de corriente en una dirección, ¿cierto? Entonces se aplica un voltaje, fluye la corriente, se saca el voltaje, deja de fluir la corriente. Entonces básicamente es una puerta, una compuerta, un gate, que va a ser la base de todos estos sistemas digitales tipo on-off, ¿cierto? Tipo binario, 0-1, etc. Así que
Esto marca ya en los años, pensemos, entre 1947 y 1957, en 10 años, Estados Unidos logra desarrollar esta tecnología y ya en 1947 Ford empieza a introducir estos sistemas electromecánicos para su fabricación automatizada. IBM, International Business Machines, que hacía máquinas de escribir, empieza a desarrollar estas máquinas de control y empieza a aplicarse en control de máquinas fresadoras, por ejemplo. Son las primeras formas de equipos CNC. En el año 54, Univac, como ya dijimos, se vende a muchas empresas: Westinghouse, Edison, Oficina del Censo en Estados Unidos, US Steel, Departamento de Defensa, DoD, etc. Año 57, Honeywell, General Electric, RCA, IBM fabrican computadores transistorizadas, aparece el lenguaje Fortran, que todavía se utiliza hoy día. Eh, se, eh, Se desarrolla el APT, ¿cierto? Otro lenguaje es como el inicio del CNC en MIT, para justamente el control de la mecanización de alas de aviones, rotores, y los sistemas CAM ya son establecidos en el año 1947, lo cual es bastante sorprendente. En el año 1960, American Machines and Foundry hizo Versatran, el primer robot disponible comercialmente. Entonces ya estos computadores y los sistemas mecánicos van a empezar a ser robots. En el año 1962, el primer misil balístico intercontinental Minuteman utilizó semiconductores para la navegación. Y eso ya le pone una brecha a Estados Unidos militar en relación a la Unión Soviética. Versatran es el primer robot disponible comercialmente. Los americanos entonces inventaron los robots, pero por temas estratégicos fueron los japoneses quienes masificaron la comercialización de estos. Ahí tenemos un ejemplo en MIT en el año 1950, una fresadora con todo un sistema de control CNC y CAM, ¿cierto? Vemos una cantidad de maquinaria para poder mover esta fresadora pequeña, pero es un ejemplo. O sea, todos estos equipos que están acá son los computadores y para poder mover este sistema de manera automática. Año 65, Texas Instruments inventó los elementos micrológicos para la misión Apolo, ¿cierto? Hacia la Luna y dispositivos electrónicos militares. Año 65, IBM introduce el primer sistema comercial, por así decir, el sistema 360, que va hacia empresas, gobiernos, universidades. En el año 68, Burroughs diseñó la primera computadora con circuito integrado y electrónica integrada Intel, ¿cierto? Intel sale de Fairchild Semiconductores, ¿cierto? Que había sido formado por Moore y Noyce, y el primer chip que ellos lanzaron al mercado es el MSC4, y que lo compró la empresa japonesa Busicom. En esa misma época, año 69, llegó a la Católica uno de los primeros equipos Burroughs también, a lo que era CSICO, ¿no? Hoy día donde está el centro de alumnos de la Escuela de Ingeniería. El año 1969, ¿cierto? Stanford ARM desarrolla el primer robot controlado por computadores en Estados Unidos también. Recordemos que Versatran había sido también desarrollado anteriormente en el año 60, ¿cierto? De años después siguen desarrollando robots en Estados Unidos. Pero en el año 70 Japón comienza a fabricar bajo licencia las máquinas Versatran y Unimation, ¿cierto? En el año 1971 Intel vende el chip 4004, que tenía 2250 transistores funcionando a 400 kHz, ¿cierto? En una plaqueta de 3 por 4 milímetros cuadrados, ¿cierto? Para los computadores ENIAC. En el año 1973, Micron diseñó el primer robot industrial operado por un microcomputador en Estados Unidos, pero en el año 1980 Japón tiene 15 veces más robots en sus fábricas que en Estados Unidos. La mayoría eran manipuladores, por lo que en términos de robots industriales, Estados Unidos tenía 2.415 versus 3.000 en Japón. O sea, Japón empieza a tener el liderazgo de la fabricación bajo licencia de los robots, pero finalmente es quien acapara el mercado. Hoy día los robots Yaskawa, por ejemplo, o otros como... Bueno, Yaskawa sería una empresa de robots, ¿cierto? Bueno, Alemania también es otro de los países que tiene robots también, como los robots KUKA o ABS, etc. Pero sí, perdón, ahora me vino el nombre de la cabeza, es Yaskawa y Fanuc, ¿cierto?
Pero nuevamente de Estados Unidos se conoce muy poco de máquinas, de robots que se vendan, o son alemanes o son japoneses. Bueno, también de paso interesante saber la evolución de los microchips de Intel, ¿cierto? Del año 1960 con el primer equipo del 4004 que tenía 2250, ¿cierto? Transistores y que ya hoy día, y probablemente estamos acá en esta gráfica hasta el año 2003, ya tenían del orden de 410 millones de transistores y la velocidad de proceso enorme, ¿cierto? Esto es un análisis interesante que lo introduzco acá nuevamente para mostrar un poco cómo algo que puede ser complejo se puede calcular de manera simple, entre comillas, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de microchips sabemos que el rango de operación en Hertz está limitado a 5 GHz, ¿cierto? 10 a lo máximo. Y incluso la estrategia que han usado hoy día esta empresa es poner varios procesadores dentro del mismo chip. Trabajan de manera en paralelo, pero cada uno está operando del orden de unos 5 o 6 GHz como máximo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, una forma de verlo es que el tamaño de estos chips, ¿cierto? Como se observan acá, son del orden de una moneda de un peso chileno, un centavo norteamericano, es decir, no más allá de 12 por 12, esas son sus dimensiones. Por lo tanto, la distancia más larga entre extremos que pueden haber dentro de este microchips estaría dado simplemente por el largo por la raíz de 2, ¿cierto? Entonces, pensemos en que un electrón como partícula podría viajar en el interior de este microchips a una fracción de la velocidad de la luz, una fracción de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y el tiempo que se demoraría esa señal en ir y volver, ¿cierto? En el camino, a través del camino más largo, directo por supuesto, sería del orden de 2 veces el largo de la arista por raíz de 2 partido por la velocidad. Entonces ya tenemos un tiempo de proceso. Ese tiempo de proceso, si lo invertimos, nos da la frecuencia y eso ya nos estaría dando del orden de 8 GHz para una fracción de la velocidad de luz de 9,90%, que es bastante realista. Ahora, si a esta velocidad le hacemos una corrección relativista, en donde básicamente corregimos por la razón de velocidad con respecto a la velocidad de la luz, eta, ¿cierto? Vemos que esta frecuencia baja, ¿cierto? De estos 8 GHz al orden de 3,54. Y eso es lo que hoy día tenemos en los microchips. Así que este análisis muy simple, muy mecanicista, ocupa elementos de mecánica relativa, pero muy simple, nos permita ver por qué, como vemos acá, 4 GHz es lo que está en cada uno de los 4 cores, ¿cierto? Núcleos que están en el interior de este i7, ¿cierto? Así que el 4 no ha cambiado y véanlo en el último computador que puedan tener acceso, hayan comprado, los gigahertz van a ser mayores a 4. Así que muy interesante esto, cómo se logra tener más capacidad de cómputo, más velocidades poniendo sistemas en paralelo, no aumentando la velocidad de proceso mismo, porque está limitada esta, uno, a la velocidad de los electrones y segundo, al tamaño del chip. El chip no se puede hacer más grande, al revés, tiene que ser más pequeño, ¿no? Pero tampoco lo más pequeño de lo que se pueda, ¿cierto? Porque hay que introducir una cierta cantidad de transistores en su interior. Bueno, esta es la planta ya hace más de 10 años que fabricó Intel para la tecnología de 45.000 nanómetros en Estados Unidos, en Oregon, ¿cierto? Invirtió, para que tengamos una idea, conectemos con los bloques de inversión, ¿cierto? De PIB, 3 billones de dólares en una fab, en la Fab 32, ¿cierto? Lo cual claramente hizo que ese estado tuviera un aumento en su PIB, en su macroeconomía no menor. Sabemos que los wafers son también de 300 milímetros actualmente, o sea, la pizza es mucho más grande que anteriormente, con tecnología de 45 nanómetros, probablemente hoy día la tecnología ya está en 30 o menos incluso. Esto es tecnología más o menos del año 2010, más o menos. Y acá se ve la sección recta de un chip, ¿cierto? Donde son hasta 8 capas de metalización por fase vapor, donde básicamente esta geometría es cobre que podría ser parte de nuestro cobre chileno, ¿cierto? Que está en un chip, ¿cierto? Es el interconector o canal de conducción eléctrica dentro del chip, ¿cierto?
Esto es una sección recta, un chip, ¿cierto? Lo que se ve acá más oscuro obviamente es óxido de silicio, es un aislante, justamente para aislar la conducción de la electricidad por este sistema. Estas son capas nanométricas, ¿cierto? De 100, 200 nanómetros, ¿cierto? Eh, Vemos que también ha habido toda una evolución de la tecnología de 90 nanómetros en 2003 a la tecnología de 32 hace 10 años, y probablemente hoy día deberíamos estar en una tecnología de 22 y un prototipo de 10 nanómetros, pero bueno, no sabemos exactamente cuál es el estado del arte de esto a nivel de Intel, pero recordemos que los diodos iniciales, los triodos iniciales tenían un tamaño enorme, y este triodo hoy día ya es un triodo de estado sólido integrado dentro del chip, ¿cierto? Estos triodos están en estas zonas acá que abren y cierran y permiten que el flujo corriente fluya en una dirección, en otra perpendicular al plano también, etc. Intel tiene competencia en el mundo, y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, es competidor fuertísimo, así que podemos pensar que Estados Unidos y Taiwán son los países con mayor capacidad de fabricación de chip, Corea por supuesto también, Alemania también. Así que vemos eso. Acá el mismo concepto, interconectores de cobre, los transistores están ubicados, ¿cierto? Las capas de metalización, acá son 12 capas de metalización por depositación por fase A. Eh, Acá es interesante ver un poco cómo ha sido la participación de mercado de esta empresa, ¿cierto? TSMC, ¿cierto? Cómo ha ido aumentando, ¿cierto? Desde el año 2007 al año 2017, ¿cierto? En lo que es Final Market Value y el total de las ventas también. Entonces, TMC se convirtió en un proveedor número uno en el mundo en el tercer trimestre, utilizando la métrica valor de mercado final, es decir, la cantidad pagada por los clientes finales por circuito integrado fabricado en su fábrica. Así que eso es interesante. Acá también otro análisis numérico interesante. Ya vimos que 4 GHz es lo máximo que puede operar un chip, con un cálculo muy sencillo, ¿cierto? Podemos hacer un cálculo equivalente para ver qué precio tendría este cobre que está dentro, por el hecho de estar adentro, ¿cierto? Porque sabemos que la libra de cobre es un commodity, hoy día está 2,7 dólares la libra, 20 años, 30 años atrás estaba $1, esperemos que suba, ¿cierto? A Chile le conviene que suba el precio del cobre, pero pensemos cuál podría ser el valor que Intel o TMSC le da al cobre, dependiendo de dónde venga, dentro de sus microchips, ¿cierto? Entonces, bueno, podemos tomar esta sección recta, ver cuánto hay de cobre, cuánto no hay de cobre. Tomamos el volumen, ¿cierto? El área de la sección recta, por el tamaño, ¿cierto? Que dijimos 12 por 12, tenemos un volumen para este chip del orden de 0,12 milímetros cúbicos. Esto realmente es el chip, esta es la empaquetadura, el chip adentro es mucho más pequeñito, ¿cierto? Así que el interior más o menos son 0,219 metros cúbicos. Área cobre 40%, área de silicio 50%, otros 10%, ¿cierto? Podemos entonces calcular aproximadamente la masa de cobre, muy pequeña, no alcanza a ser 1 miligramo, 0,718 miligramos. Y de alguna manera, la pregunta es cuál tendría que ser entonces, como supuesto, la cota inferior de este sistema, de un Pentium, ¿cierto? Un i7, en materiales solamente, ¿cierto? Entonces vamos a pensar de que si consideramos, como supuesto, que fuese de $0,1 por unidad, solamente en el costo asociado a los materiales, ¿cierto? El precio del cobre, ¿cierto? Que está en su interior, estaría siendo del orden de este 0,1 por 40%, dividido por el total de la masa que habría de cobre, nos estaría dando del orden entonces de 0,0557 dólares por miligramo. Pero si lo pasamos a libras, ¿cierto? Estaríamos hablando del orden de 0,25 por 10 a la 5. O sea, estamos hablando de 100.000 por 0,25. Estaríamos hablando de $25.000 la libra de cobre puesto dentro de un chip. Si es que hacemos el supuesto de que el costo de los materiales para Intel en su interior
está considerado en $0.1 por unidad. Pensemos que un chip se vende en el mercado alrededor de unos $100 y vamos sacando una serie de impuestos, traslados, empaquetadura. Yo creo que es una cuota bastante inferior, pero seamos prudentes. Pero también podríamos decir cuál es el material de reemplazo para estos interconectores, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, tiene que ser un buen conductor, podría ser aluminio. No, pero aluminio no funciona, porque aluminio no se puede depositar en fase de vapor y lograr estas razones de aspecto tan altas, ¿cierto? Acá tenemos un ancho que con respecto al largo es una fracción específica, ¿cierto? Que no se logra con el aluminio. Así que el aluminio no sirve. Que entonces tendría que ser oro, platino, material noble. El cobre, el aluminio son seminobles en cierta forma. Así que si se acabara el cobre en el mundo, ¿cierto? Intel no tendría otra alternativa que poner oro o platino. Ahora, el precio de la onza de oro es del orden de $1.500. Y una onza es bastante menor que una libra. Por lo tanto, el precio del miligramo de oro es del orden de 5 por 10 a la menos 2 dólares, ¿cierto? El precio de la libra, ¿cierto?, de oro es del orden de casi 10.000 por 2,3, o sea, de $23.000, ¿cierto? Era lo que habíamos obtenido anteriormente, $25.000 la libra. Entonces es muy posible que Intel valore al cobre como precio de oro en su interconexión. Entonces eso es un ejemplo concreto y directo de lo que es valor agregado, ¿cierto? Si tenemos la capacidad de hacer con nuestro cobre microchips, le podemos poner un precio altísimo, o al menos el precio del sustituto directo, que sería en este caso el oro, porque si no tengo cobre voy a tener que bajar el valor del oro, de mercado commodity, ¿cierto? Pero hacer microchips no es algo trivial, ¿cierto? Son pocos los países del mundo que tienen esa capacidad. Estados Unidos, dijimos, Taiwán, Corea, Alemania, un par más también, Singapur tal vez, etc. China tal vez hoy día está empezando recién. Así que eso es una buena señal. Mientras más sepamos de cobre, más podamos hacer con el cobre, más valor agregado le damos al cobre, estamos jugando con una mayor valorización del cobre mismo, ¿cierto? Y no solamente preocuparnos de, por ejemplo, bajar los costos, que está muy bien, pero la baja de costo tiene un tope. No puede ser costo cero. Pero sí el valor agregado puede ser infinito. Así que eso también es otro tema importante relacionado a lo que es la tecnología, a la automatización y a la manufactura. Continuando con el bloque 3 sobre energía y eficiencia en procesos de manufactura, vamos a ver ahora temas asociados a la sustentabilidad de la manufactura y a su eficiencia energética. Es interesante que las actividades a nivel mundial que más uso de energía utilizan y por lo tanto también generación de CO2 son la construcción o edificación, el transporte y la industria, ¿cierto? La edificación tiene que ver con corriente continua de alto voltaje, iluminación, agua caliente, dispositivos eléctricos. El transporte son la construcción de carreteras, pero también trenes eléctricos, ¿cierto? Tranvías y por supuesto combustibles, ¿cierto? Sobre todo fósiles. Y en la industria domina la manufactura. Así que este es como, y vemos que aproximadamente las tres áreas están divididas casi por igual en lo que es edificación, transporte e industria, a nivel de las naciones desarrolladas. Por otro lado, hay 5 sectores grandes, ¿cierto? En el área de los materiales. Hay 5 tipos de materiales que son los que más se usan. Principalmente el acero, con un 20%. En relación a lo que es consumo energético, ¿cierto? Después seguido por los polímeros, ¿cierto? Un 15%. El cemento, ¿cierto? El papel, el aluminio, otros materiales y pensemos resto de la industria, con un total aproximadamente de 120 joules. Con respecto a lo que es emisión de CO2, vemos que también el acero aporta el 24%,
Los polímeros, mucho menos, 6%. El cemento aporta también, es el segundo en aportar con un 18%. Seguido por, pensemos, el papel, el aluminio, otros materiales y 41% el resto de la industria. Con, en este caso, del orden de 10,6 gigatoneladas de CO2 al año. Vemos también en esta gráfica que para la energía necesaria para producir ciertos materiales y la asociada emisión de CO2 estarían altamente correlacionadas, ¿cierto? Y se ve porque, por ejemplo, materiales como el oro, platino, paladio son altos consumidores de energía para poder procesarse, del orden de, pensemos, 100.000 megajoules kilogramo, pero también con altas tasas de huella de carbono, del orden de 10.000 kilos de material por, perdón, 10.000 kilos de CO2 por kilo de material generado. El cobre, que nos convoca mucho a nosotros como país productor de cobre, está en un rango relativamente, pensemos, de 2 kilos de CO2 por kilo de cobre producido y un consumo energético del orden de, pensemos, 50 megajoule kilo, ¿cierto? Por otro lado, lo que es el concreto, el cemento, ¿cierto? Está bastante bajo, ¿cierto? Con un consumo de 1 megajoule por kilogramo de energía, ¿cierto? Y contenido en el material, por supuesto, y una huella de carbono tal vez menor que lo normal. Pero obviamente vemos que todo lo que es ladrillo, madera, vidrio, papel, materiales como los aceros, ¿cierto? Las gomas, los polímeros, están todos agrupados y todos siguen una correlación bastante lineal en lo que es huella de carbono y energía contenida. Esto es una fuente de Michael Ashby de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Vemos también en esta gráfica, ¿cierto?, que el aporte CO2 debido a manufactura, en megatoneladas año, acumulada, ¿cierto?, llega a un total del orden de 13.000 megatoneladas año. Esto fue aproximadamente para el 2010. Y vemos que un gran resto de China realmente es el mayor aportador de CO2 en estos últimos años, a partir ya del 2000, es uno de los mayores aportadores. Estados Unidos se mantiene constante. Resto de Europa, pensemos, también constante y más o menos a la mitad, un poquito menos, un tercio de Estados Unidos. Y Asia va en crecimiento, pero hasta el momento casi el mismo nivel de Estados Unidos en términos relativos, ¿cierto? Pero es China quien realmente ha tenido casi un crecimiento casi exponencial a partir del 2000 en lo que es producción de CO2, producto de el auge que ha tenido en todo lo que es construcción, ¿cierto? Consumo eléctrico, producción de materiales como el acero, aluminio, etc. Vemos también que los top 10 productores de CO2 a través de carbón, o mejor dicho de carbón, pensemos de carbón, no de CO2, ¿cierto? Carbón necesario para, como material energético, ¿cierto? Como combustible fósil, entre comillas, ¿cierto? Vemos que China está al menos al 2011 aproximadamente liderando esto con unas 3.471 megatoneladas, ¿cierto? Estados Unidos con 1.000, ¿cierto? India con 600, Australia 400, Indonesia 370, Rusia 330, Sudáfrica 253, Alemania 190, Polonia 130, Kazajstán, interesante, 120 aproximadamente. Y China, ¿cierto? Tanto en lo que es consumo y producción, vemos que también a partir del año 2000, donde viene este crecimiento con una pendiente mucho más elevada a lo que era antes, ¿cierto? En tanto en producción y consumo. Llegando al 2010 aproximadamente con estos casi 3.500 millones de toneladas. Así que podemos concluir que la manufactura en general a través de la producción de materiales consume energía, sin duda. Esa energía se alimenta de muchas fuentes, petróleo, carbón, energía hidráulica, renovables por supuesto, energía nuclear, pero el carbón es una fuente
que se usa mucho y lo cual impacta finalmente en la generación de CO2, que estaría entonces muy asociada a la manufactura, lo cual es casi inevitable, pensemos. Ahora, acá una palabra, mi comentario, si bien hay un calentamiento global que se correlaciona con el aumento de CO2 en el mundo, pero difícil, al menos yo no he visto pruebas concretas que indiquen que este calentamiento es 100% producto del CO2. Hay otros gases, ¿cierto? Invernadero, el metano es muy fuerte también, y pueden haber otras razones como siempre de ciclos solares, etc. Así que eso es bueno tenerlo presente. No le echemos la culpa a la manufactura por producir CO2, por ser responsable del cambio climático. No está tácitamente demostrado, pero tiene que tener una componente sin duda alguna. Ahora, dejando de lado estos aspectos más macromundiales, llamemos así, o mundiales, pensemos en la densidad de energía en los procesos de manufactura mismas, ¿cierto? Donde obviamente las variables para considerar son el requerimiento de energía en kilowatts del proceso, la tasa de proceso, ¿cierto? Cuántos centímetros cúbicos por segundo se procesan. También podríamos hablar del requerimiento eléctrico en joule por centímetros cúbicos. Y bueno, estas son las referencias de los autores que han citado este tipo de información. Acá en la izquierda se listan procesos de manufactura como moldeo por inyección, ¿cierto? Mecanizado, acabados por mecanizado, depositación en fase química, depositación de vapor en fase química, el sputtering, que es un recubrimiento por lo general en fase vapor, el grinding sería una especie de pulido superficial, waterjet, corte por agua, EDM es mecanización por descarga eléctrica, ¿cierto? Podemos hacer una mención, recientemente ha llegado a nuestro taller de mecánica en el DIM un equipo, Wire EDM, ¿cierto? Así que podemos tener tal vez la oportunidad de verlo. Después tendríamos perforación por EDM, por descarga eléctrica, mecanización por descarga eléctrica, y también todo lo que tenga que ver con procesamiento láser, sea corte, soldadura, o también procesos como oxidación térmica muy usados en la industria de los semiconductores. Entonces lo que vemos, más o menos, ¿cierto? Obviamente hay muchos números que aparecen un poco dispares, ¿cierto? Pero podemos decir que a nivel de kilowatt los requerimientos están del orden de 10 a 70, ¿cierto? De 3.200, 14.25, 5.20, 8.16, 6.14, 2.80, 21.40. O sea, vemos que hay una banda que está en torno, pensemos, a los 50. Pensemos, donde obviamente se escapa con respecto al mecanizado porque hay máquinas de mecanización muy grandes, ¿cierto? Pero el promedio yo creo que está centrado en los 50 kilowatts, en una banda de 0,50 kilowatts. Las tasas de proceso también varían, ¿cierto? En algunos casos, como el moldeo por inyección, puede ser muy alta, de 50 centímetros cúbicos por segundo, porque se está inyectando mucho material, pero en un acabado es del orden de 10 a la menos 3 centímetros por segundo, ¿cierto? En el mecanizado podemos llegar hasta 20 centímetros por segundo cuando se va a alta velocidad. El sputtering es un recubrimiento muy fino con un consumo volumétrico de 10 a la menos 4, CVD también 10 a la menos 3, el pulido 10 a la menos 2, waterjet también tiene un corte muy pequeño, IDM aún más pequeño, 10 a la 3, ¿cierto? Láser 10 a la 3 también. Entonces vemos que la mayoría de los procesos, salvo inyección por moldeo y mecanizado, que pueden llegar a altas tasas volumétricas de procesamiento, son bastante bajos, son del orden de 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, hasta 10 a la menos 4, y en algunos casos ya, como el drill EDM, 10 a la menos 7, con lo cual se pueden desarrollar cortes o perforaciones o acabados superficiales o mecanizados muy precisos. También la oxidación térmica es muy pequeña, ¿cierto? Y bueno, a nivel de joules por centímetros cúbicos, obviamente vamos a ver todo tipo de valores también que estarían desde en este caso 10 a la menos 3, todo hasta 10 a la 11 por supuesto, porque como estamos dividiendo por los centímetros cúbicos, mientras menor cantidad de centímetros cúbicos podemos procesar por una misma cantidad de energía, el número va a ser mayor. Entonces es casi inverso a lo que es la tasa de procesamiento.
En todo esto básicamente es remoción de material, salvo lo que sería inyección de material. Bueno, también uno podría ver esta información de otra forma a través de una tasa de retiro de material, donde vamos de 10 a la menos 4, ¿cierto?, hasta 10 a la 2. 10 a la 2, como dijimos, es mecanizado. 10 a la menos 3 es técnicas de electron beam machining, ¿cierto?, donde la tecnología láser está con retiros de material del orden del 10 a la menos 1 centímetros cúbicos por segundo, etc. Este es el rango de retiro de material. En el caso del corte láser, el retiro de material básicamente es la zanja de material que se retira, ¿cierto? Acuérdense cuando hicimos el análisis al comienzo sobre cuánta energía necesitábamos para separar un bloque de hierro y pensábamos que si fuésemos capaces de separar un plano atómico de otro o bien vaporizar un plano atómico, la cantidad de energía por metro cuadrado de área era pequeña, ¿cierto? 10, 15 joules por metro cuadrado. Por lo tanto, ahí el volumen sería incluso menor a 10 a la menos 4 centímetros cúbicos por segundo, ¿cierto? El láser está del orden de 10 a menos 1, es decir, ese es el ancho de corte. O sea, si uno multiplica el ancho de corte por la profundidad que se pueda lograr, ¿cierto? Y el área de la sección, eso ya nos estaría dando un poco el volumen, punto, y la velocidad estaría dado por el proceso mismo, ¿cierto? Así que eso, y todo esto está calculado para áreas de 1 por 1, 1 metro por 1 metro. Bueno, esta gráfica está en uno de los videos donde lo desarrollo en pizarra, donde nuevamente dijimos que el requerimiento energético de las máquinas mismas, ¿cierto?, que hacen algún proceso de manufactura, sea mecanización, sea corte por láser, EDM, etc., necesitan por lo general una base de energía que acá se ve con más claridad, que es constante, ¿cierto?, independientemente de cuántos centímetros cúbicos por segundo se estén procesando, ¿cierto? En el caso de producción por mecanizado necesitamos tener una bomba de aceite, ¿cierto?, para lubricar todas las piezas mecánicas o también incluso para poder bombear el refrigerante a la zona. O pensemos que básicamente es el aceite para lubricar las piezas mecánicas en movimiento, toda la caja de engrane, etc. También hay que bombear el refrigerante, ¿cierto? Puede tener un sistema centrífugo para sacar del refrigerante alguna cantidad de material viruta, ¿cierto?, en polvo. Puede tener también algún tipo de colector de humedad o enfriador, ¿cierto? Entonces todos estos aspectos son subcomponentes que consumen energías que pueden llegar en este caso a ser 85% del total, ¿cierto? Ahora, por otro lado, acá este triángulo que hay acá arriba me está indicando que a medida que yo aumento el número de piezas producidas, ¿cierto? Acá básicamente están hablando de vehículos. O sea, esta gráfica tendría que ver con una línea de producción automotriz en donde se mecanizan piezas, ¿cierto? Entonces, mientras más vehículos que requieren piezas son mecanizados, son producidas, ¿cierto? Vemos que esta cuña triangular aumenta porque claramente estamos consumiendo una cierta cantidad por pieza. Acá es otro ejemplo de una máquina fresadora CNC, donde también tenemos toda la energía asociada al CNC y los ventiladores, ¿cierto? La bomba de refrigerante, ¿cierto? El carrusel de cambio de herramiental también, lo que es el spindle también, la velocidad de giro, el movimiento de la mesa, ¿cierto? Todo eso se puede, el mismo carrusel también, puede de herramiental, suma a una cantidad de energía, pero que acá es del orden casi de un 35%, en comparación acá que un 85%. Entonces todo va a depender mucho, y acá la cuña entonces es mucho más grande, con un 65%, pero también que aumenta de manera lineal dependiendo de la carga que se esté procesando. Estas son fuentes de Toyota y Cordonowi propiamente tal. Entonces este modelo muy simple no es más que una línea recta que tiene un corte en un PAUX para producción cero más una pendiente K, ¿cierto?, por el M punto, que es la masa, la tasa de masa que se está produciendo.
Podemos dividir toda esta expresión por m punto, entonces vamos a tener potencia partido por m punto, que nos da unidades de energía específica en megajoule por kilogramo, ¿cierto? Los watts se pasan a joules y los m puntos pasan a kilogramos. Entonces tenemos que la energía específica es una energía específica auxiliar más esta pendiente que sería la asíntota de esta curva, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que ocurre? A medida que aumentamos el m punto, ¿cierto? Este término auxiliar va decreciendo, ¿cierto? Y se va, de alguna manera, va convergiendo al valor K constante. Así que eso, y bueno, esa gráfica, vamos a ir para atrás si podemos. Bueno, sigamos. La gráfica anterior que vimos, este esquema, se puede ver acá ya con datos reales, ¿cierto? Donde tenemos básicamente el requerimiento eléctrico en joules por kilogramos, ¿cierto? De material procesado. Esta sería como la energía específica, pero eléctrica, ¿cierto? Del sistema, básicamente el enchufe a la pared, al transformador, por así decir, y la tasa de proceso en m punto en kilogramos por hora. Entonces acá hay muchos procesos graficados y caen todos dentro de esta región primero, ¿cierto? Que tiene casi un ancho constante, que es del orden de unos 50 kilowatts más o menos, pero que llega a la meseta donde tenemos esta pendiente K, que en este caso vemos que los procesos que se están considerando en general son inyección moldeo por inyección, CVD, corte por abrasivo por agua, sputtering, ¿cierto? Procesamiento láser, mecanizado, EDM por hilo, oxidación, ataque, ¿cómo se llama? Etching, dry etching, sería un acabado superficial en seco, producción de nanotubos, operaciones de mecanización de acabados, ¿cierto? O de pulido, o también lo que sería el EDM de perforación, los melters, que serían las fundiciones, y otras formas también de ataque superficial seco de diferentes compuestos químicos como films de nitruro, de óxido, etc. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los que están en la meseta básicamente son estos rombitos que corresponden al mecanizado. O sea, el mecanizado vimos que tenía una producción de centímetros cúbicos por segundo o por hora muy alto, muy grande, en comparación a otros procesos que estaban en unidades tipo 10 a la menos 6, menos 4, menos 2, ¿cierto? Pero ya del orden de 100 están los CNC. Vemos que también los hornos, los altos hornos de fundición también tienen un throughput, una producción muy alta y casi independiente de la cantidad de material producido, lo cual es bastante sorprendente. O sea, es una cierta energía, un requerimiento de energía eléctrica constante, independientemente de la producción que se requiera. O sea, producir día a la 4 o producir día a la 3 consume la misma requerimiento de densidad energética por masa. ¿Quiénes también están por acá? Estos cuadraditos, ¿cierto? Que corresponderían a la inyección por polímero. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, procesos láser están acá. O sea, les falta todavía mucho para llegar, en términos de algún desarrollo, alguna modificación del proceso, para poder llegar a la meseta. Cuando llegan a la meseta, ¿cierto? Acá ocurre un fenómeno donde se obtiene una economía de escala en términos de la eficiencia energética y hace que el proceso sea costo efectivo, ¿cierto? Y por lo tanto sabemos que los procesos de CNC no van a desaparecer, la inyección, el moldeo por inyección de plástico tampoco, las fundiciones de alto horno tampoco van a desaparecer. Así que eso es interesante porque esas son como las tres tecnologías más importantes de fabricación para producir tanto materiales o bien para hacer la fabricación en masa, en volumen grande. La impresión 3D hoy día en metal está basada en láser y todavía le faltaría bastante para llegar a esta meseta. La única tecnología que está llegando a esta tecnología en el área de la manufactura aditiva es la tecnología relacionada con
lo que se llama el BAAM, Big Additive Area Manufacturing, significa, es una técnica que es una extrusora de polímeros, es una especie de inyección de polímero, pero en 3 dimensiones y que permite hacer piezas poliméricas muy grandes, pero con muy poco acabado superficial. Entonces hay que tratarlas posteriormente. Pero el volumen de masa también está cayendo acá en este rango que es casi insensible con respecto al M punto. Así que yo creo que todavía hay mucho que desarrollar en términos de la impresión 3D para que esta pueda estar en este rango y desplazar al CNC y otras técnicas de inyección, ¿cierto? Hay que ver que el CNC no solamente producir la pieza, sino muchas veces producir también el molde para inyectar el plástico también. Así que eso, tenerlo presente. Esto es desarrollo de Gutowski, de MIT, con quien hemos tenido oportunidad de trabajar conjuntamente y nos ha visitado ya varias veces acá en la Católica. Bien, la última parte de este bloque es definir ya lo que es la eficiencia de utilización de los recursos en manufactura, ¿cierto? En particular la energía. Y la eficiencia, como conocemos, siempre es una tasa, un cociente entre lo que yo obtengo por lo que yo necesito invertir o gastar. Es decir, el output partido por el input, pero el output tiene que ser el output útil, ¿cierto? Lo que yo realmente saco del proceso a partir de la entrada total que me implica, tanto en energía o en esta magnitud que se llama exergía, que la vamos a definir prontamente, o bien en masa, ¿cierto? ¿Cuánta masa útil? Es decir, cuán grande es mi producto a partir de la masa total que estoy ingresando, por así decirlo. Entonces, algunos ejemplos de procesos, ¿cierto? Por ejemplo, la eficiencia energética en la producción de radio, de pig iron, ¿cierto? Que es como el precursor para el acero, o sea, inoxidable o al carbono. Vemos que en Estados Unidos, en Indiana Harbor, ¿cierto? Una planta de producción tiene una eficiencia que está llegando casi al límite teórico. El límite teórico termodinámico estaría dado por esta línea y la producción, ¿cierto? En términos de cuánta energía necesita con respecto a las toneladas que se producen, está alcanzando ese nivel. O sea, podemos decir que los procesos de fundición de radio, de acero, son ya muy eficientes, lo cual es bastante interesante. Cuando se logran las economías de escala, ¿cierto? Las producciones necesarias. Así que y más o menos estamos hablando de una eficiencia de un 50%, ¿cierto? Así que es interesante ver eso como Entonces vemos que acá Iron Making 48% más o menos del mercado, ¿cierto? Laminación 18%, todo lo que es fundiciones 3% del mercado global de procesamiento de acero, ¿cierto? Sintetización 2%, etc. Lo mismo para la producción de aluminio en China, por la empresa AIAI, con una eficiencia de un 60% también se está aproximando al límite teórico, hasta el límite teórico, y están avanzando con producciones del orden de 10.000 por 1.000 toneladas, o sea, casi 10 millones de toneladas, ¿cierto? Cuando se logran ese tipo de rangos de producción, se logran entonces disminuir la intensidad de energía necesaria. Una eficiencia de 60% nuevamente, como se dice. Bueno, existe lo que se llama el diagrama de Sankey, que es una especie de contabilidad del recurso que se esté deseando estudiar. Y básicamente la idea es que yo tengo un proceso y voy a tener entradas, ¿cierto? Por ejemplo, en este horno de fundición reverberatorio, ¿cierto? Vamos a tener materiales crudos, ¿cierto? Raw materials, materiales en bruto. Por ejemplo, acá queremos ver producción de aluminio, ¿cierto? Lingotes de aluminio ya prefundidos, agentes de aleación, todo lo que son los productos químicos para poder procesar esto y evitar la oxidación, que son las flaxes, ¿cierto? Los recubrimientos o la escoria muchas veces. Se requiere aire también. También se puede ingresar material reciclado, hojalata en cierta forma, o scrap, ¿cierto? Y también gas natural. Entonces, este proceso requiere todo esto. Gas natural, puede ocupar aluminio reciclado, agentes químicos, aliantes, lingotes de aluminio puro y materiales en forma
bruta, por así decirlo. Esto se puede ver en términos de M punto o en términos de energía, ¿cierto? O mejor dicho, de exergía, como lo vamos a definir justamente. Y el output, ¿cierto? Es un producto útil que puede ser una aleación derretida de aluminio, ¿cierto? O también podría ser pensemos, en la misma idea, o sea, este es el aspecto químico, ¿cierto? Por así decir, el output químico y este sería el output físico, ¿cierto? Y las cosas que se están perdiendo, en cierta forma. En total, en otras palabras, la suma de estos dos es el producto total. O sea, el material que sale tiene una componente química, ¿cierto? Y una componente física, en términos a sus propiedades. Lo que se pierde, generalmente está en este color, ¿cierto? Ese calor se pierde. Hay pérdidas de gases que no se alcanzaron a utilizar o vapores que se pierden, tanto físicos como químicos, ¿cierto? Todo lo que es también pérdida de material derretido, eso es físico, ¿cierto? Y también pérdida de material desde el punto de vista químico. En este momento no vamos a hacer la distinción entre físico y químico para seguir adelante. Pero, nuevamente, el diagrama de Sankey lo que está haciendo es un balance entre lo que entra, ¿cierto? Y lo que sale. Y lo que sale es lo útil y lo que se pierde no se puede recuperar, por así decirlo. Entonces, también en el ejemplo de una fundición de hierro por inducción eléctrica, algo que hace en Chile la empresa ASA, por ejemplo, que es la ex empresa Gerdau ASA, bueno, ellos toman materiales en bruto o material reciclado, scrap, ¿cierto? Necesitan también algún material, algún gas, muchas veces, para conllevar la reacción de fundición. Sostener el horno y también electricidad en el caso cuando son por inducción eléctrica. Bueno, ¿qué es lo que se genera de esto? Un producto útil que puede ser metal que se entrega en la forma ya de lingotes con una cierta composición química y en algún cierto estado físico. Y obviamente va a haber una pérdida de energía, pero que se refiere a una exergía. Entonces podríamos decir que lo que es químico, bueno, como su nombre lo dice, tiene que ver con los elementos químicos, ¿cierto? La composición, y lo físico tiene que ver con el estado, ¿cierto? Si está en vapor, si está en líquido, si está en sólido, por así decirlo. Así que en este ejemplo, por ejemplo, si queremos producir algún utensilio de cocina, vamos a tener que partir de material en bruto, scrap, ¿cierto? Ocupar un gas como gas natural para poder prender el horno, mantenerlo a alta temperatura, electricidad también para producir la fusión, y el resultado va a ser una cierta cantidad de material o utensilios, ¿cierto? Que salgan del sistema y inevitablemente una pérdida de calor y de otros términos asociados a la exergía que vamos a definir en un momento. Entonces, en este caso, para un horno eléctrico vemos que la definición de una eficiencia exergética tendría que ver con la exergía de los productos útiles, es decir, cuál es la exergía que tiene este sartén, ¿cierto? Con respecto a la exergía de entrada. Entonces, la exergía de entrada en este caso, que tiene unidades también de energía, ¿cierto? Es del orden de 11 millones, ¿cierto? De joules, eso es lo que llaman el B de entrada. Entonces la fundición para la inducción por inducción eléctrica de 1 kilo de material fundido va a permitir una salida de 8.250.000 joules, ¿cierto? Entonces tenemos que el grado de perfección es lo útil, ¿cierto? Este producto conlleva, ¿cierto? Una exergía de 8.250.000 y costó 11 millones. ¿Cierto? Entonces ese cociente me da una eficiencia exergética o grado de perfección de un 74%, el cual es bastante mayor a estas que estamos reportando acá, ¿cierto? Que era simplemente eficiencia energética, 50%. Bueno, esta entrada de 11 millones se separa en la exergía del scrap y del material propiamente tal, y por otro lado de la electricidad misma que se requiere para poder mantener el horno a una alta temperatura y fundir y poder tal vez usar un molde y colar y producir un sartén, por ejemplo. Otra técnica, ¿cierto? Y esto ilustra de que si bien 74% es un muy buen número,
al igual que un 50 para lo que es la producción o la eficiencia energética de la producción de acero. La técnica, por ejemplo, CVD, de depositación en fase de vapor química, que se usa mucho en la fabricación de microchips o de cualquier material semiconductor, que básicamente es una oblea o una plaqueta de silicio sobre la cual se deposita en fase química o en fase de vapor el material para producir el efecto o la interconexión eléctrica necesaria. Es un proceso complicado lo que es la depositación y fabricación por capas de un semiconductor, no lo vamos a ver en el curso, pero sí podemos decir que estamos depositando cantidades pequeñísimas de material sobre sustratos que requieren alta temperatura para que esto ocurra. Entonces se requieren diferentes tipos de gases de limpieza también, de purga y mucha energía eléctrica. Esos son los inputs. O sea, una cantidad pequeña de material, mucho gas de limpieza, mucha energía. Y esto lo que está generando es un producto a muy bajo volumen de material, por lo tanto su exergía útil es muy pequeña y mucha pérdida de exergía hacia afuera. Tanto así de que si hacemos el grado de perfección, estamos hablando que tenemos una entrada de 6 millones y una salida de 3. Estamos hablando de 10 a la menos 7, o sea, es una eficiencia, no es cero, pero es bajísima. Esto nos hace pensar lo siguiente. A ver, en la fabricación de paneles solares obedece este proceso, por lo cual producir kilómetros cuadrados de paneles solares va a requerir un consumo de exergía bastante grande para poder producir el producto, que tiene la gracia, por supuesto, que captura luz solar y por lo tanto, reunida pensamos que nos sale gratis, ¿cierto? Cosa que haya sol y en el norte de Chile, o ya de Santiago hacia el norte, hay mucha radiancia, pero en alguna parte del mundo se fabricó este producto y esto consumió una cantidad de exergía bastante grande y sería interesante ver cuánto tiempo tiene que estar entonces operando el panel solar para cubrir esto y a nivel global, mundial, no producir un problema, ¿cierto? Ese cálculo no lo he hecho, no sé si ha hecho, sería muy interesante revisarlo. Pero aparte también, estos sistemas tienen vida útil y qué se hace con el material una vez que ya, con el panel una vez que ya está en desuso, o se fracturó o dejó de funcionar, dónde se acopia, dónde se apila. Esto es un material complejo, silicio, con mucha contaminación de otro elemento en pocas cantidades, lo cual es muy difícil retirarlo después. Entonces es un material casi condenado a ser triturado, convertido en polvo y acopiado en alguna parte. En algunos casos puede contener arsénico, ¿cierto? Lo cual es bastante complejo, y no por una contaminación natural, sino arsénico como parte de los semiconductores tipo arsenuro de galio que se utilizan en estos sistemas, sean semiconductores para chips o para paneles solares. Así que lo que se ve acá, básicamente este glose de los 100 millones son básicamente gases de entrada para el proceso de depositación química, donde se reacciona químicamente en la superficie, del orden de casi 45.000. Gases de purga, fíjense, para poder mantener esto limpio, casi 4 millones y 2 millones de electricidad. Y la salida es solamente una exergía en el material, ¿cierto? Contenido útil de 3,3 joules. Esto es depositación en fase de vapor, CVD, de una capa de 600 nanómetros, o sea, es una capa casi que no se puede ver ni al ojo desnudo, sobre vidrio de silicato no dopado, undoped silicate glass, a 400 grados de temperatura, USG. Bien, entonces ahora tratemos de explicar un poco ya en más detalle lo que es la eficiencia energética y exergética. La eficiencia energética se basa en la primera termodinámica, que me dice que la variación de energía interna es una variación de trabajo mecánico, más o menos, dependiendo si entra o sale del volumen de control, una cierta cantidad de calor. Al respecto, entonces podemos decir que la primera ley es conservativa, se conserva la energía y por lo tanto la energía interna que entra, más el trabajo que entra, más el calor que entra, tienen que ser igual al trabajo que sale, más la energía interna que sale en el material, contenida en el material, más el calor que pueda escapar. Eso tiene que igualar, ¿cierto? ¿Por qué entonces aparece una eficiencia? Así que lo que entra igual a lo que sale. Lo que pasa es que el calor que sale yo no puedo hacer nada con él, realmente se me escapa. Es un calor que tiene baja calidad, entre comillas, y por lo tanto podría tal vez calentar agua para producir agua caliente para que los trabajadores de la planta se puedan duchar al final de su jornada.
¿cierto? O tal vez producir alguna cierta calefacción en la planta para que la gente en invierno no tenga mucho frío. Pero no es un calor, entre comillas, de alta calidad que me permita hacer otro proceso de manufactura o transformación. Entonces la eficiencia finalmente es sacar de lo que sale el calor, sea en tasa o no, y me voy a quedar entonces con la energía que sale por unidad de tiempo básicamente contenida en el material, más el trabajo que adquiere el material por unidad de tiempo. ¿Cierto? Pensemos básicamente un lingote que tiene una cierta energía interna, probablemente esa energía no va a cambiar entre la entrada y la salida, pero sí el trabajo de formación está presente en el material cuando sale. Pero en ese proceso puede haber liberación de calor, ¿cierto? Por fricción interna, ¿cierto? Y ese calor se pierde. Entonces no va a entrar acá el término de calor, pero sí va a estar abajo, porque va a entrar el lingote con una cierta energía interna por el M punto, ¿cierto? Por eso hay una tasa de energía interna. Ya entró con algún cierto trabajo, tal vez se laminó previamente, y más encima voy a aplicar calor, por ejemplo, para que se ablande, ¿cierto? Así que es un poco el concepto de esta eficiencia de primera ley. Con respecto a la exergía es una definición, pero nace de la segunda ley de termodinámica que nos dice que la variación de entropía S total de cualquier proceso o ciclo termodinámico siempre va a ser positivo o igual a cero, ¿cierto? Y esta entropía se compone en una entropía delta S que es reversible y una que es irreversible. La reversible es la que puede, de alguna manera, expresarse en función del calor que está cruzando una cierta frontera física, que está a una cierta temperatura, mientras la reversible no se puede convertir ni en calor, o sea, se pierde simplemente. La suma de ambas positiva, eso es lo que puede indicar que en algunos casos la reversible puede ser cero o negativa, pero la suma de la reversible y irreversible siempre va a ser positiva. La exergía se define, E sub x, ¿cierto?, como la energía interna menos el producto de una temperatura de referencia arbitraria por la entropía del sistema. Entonces, yo tengo un bloque material que tiene una cierta energía interna, estoy a una cierta temperatura de referencia, ¿cierto?, que puede ser la temperatura del material, podría ser la temperatura ambiente, es arbitraria ese valor, y esa temperatura que está también en escala absoluta, en Kelvin, se multiplica por la entropía que tiene ese bloque de material, que es nuevamente una entropía química y física. Química desde el punto de vista de la composición química, física desde el punto de vista del estado, si está en sólido, vapor o gas, y a la temperatura a la cual se encontraría el sólido también, con respecto a valores como la temperatura de fusión y vaporización. Esta expresión E sub x es muy similar a la energía libre de Gibbs, algunos de ustedes reconocerán, con la diferencia que esta temperatura es fija y es de referencia, no es la temperatura instantánea del material, esa es la única diferencia. Es una sutileza, pero fue definido posteriormente y aceptada, y obviamente hay un poquito más que esto, que no vamos a entrar en detalle en cómo se puede demostrar cómo ocurre un cambio de exergía dentro de un sistema. Pero seamos pragmáticos, digamos que esa es la definición de exergía. Y esta se puede llevar a una tasa de cambio porque, si hablamos de una cierta cantidad de material, esa cantidad de material puede cambiar en el tiempo, puede fluir, por así decirlo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de un diagrama de un volumen de control, donde según un control entra una cierta cantidad de material M punto, ¿cierto?, que la cual trae energía interna, sobre la cual se hace trabajo, y sobre la cual se aplica calor o conlleva calor, y vamos a suponer que el sistema, el volumen de control está a una temperatura de referencia T0, ¿cierto?, específica, que puede ser la temperatura ambiente, pero los productos que entran están a siempre la temperatura de entrada, y lo que se conlleve interiormente va a generar ahora un producto nuevo que va a tener una cierta energía por unidad de tiempo a la salida, va a conllevar un cierto trabajo por unidad de tiempo a la salida, una cierta cantidad de calor, y todo esto a una temperatura de salida, que no tiene por qué ser igual a la temperatura de ambiente o la temperatura de entrada. Pero sí lo que va a ocurrir es que el término de entropía reversible, cambio de entropía reversible, que es inevitable que aparezca, ¿cierto?, tiene que estar, es inevitable que no aparezca, mejor dicho, se traduce en una exergía destruida, una exergía que se pierde. Entonces el balance
ya no es como en la primera ley, donde teníamos entrada de energía interna, trabajo, calor, igual a salida de energía, trabajo y calor. No, es entrada de exergía asociada a la energía interna, asociada al trabajo, al calor, a la entrada del volumen de control, igual a la exergía asociada a la energía interna, al trabajo, al calor que salen, más, y acá está bien, más esta exergía destruida. Todo esto se puede llevar a exergías por unidad de tiempo, que es realmente el caso porque estos procesos conllevan una cantidad de material que se transforma, se procesa por unidad de tiempo. Entonces, nuestra definición de eficiencia, por lo general, lo que va a hacer es ver la exergía útil partido por la exergía total de entrada. Y en la útil lo que vamos a hacer acá no es despreciar el calor, ¿cierto? El calor de salida no lo vamos a eliminar como el caso de la eficiencia energética, pero sí tenemos que sacar la exergía destruida, que en cierta forma es el calor que no puede utilizarse para nada. Nuevamente yo dije que posiblemente en cualquier proceso donde hay transferencia de calor y calor que se pierde, yo podría capturar ese calor y calentar agua a 40 grados, tal vez o menos, 30, 35 grados, y proveer de agua caliente a los baños de la planta productiva, para ducha, lavarse las manos, etc. O sea, estoy estrujando el proceso al máximo. Pero en la ecuación de eficiencia energética eso no lo consideramos y nos da una eficiencia. Pero acá sí, en este análisis se considera eso, pero claramente no podemos pensar que todo el calor que va a salir se va a poder ir en calentar agua a 35 grados. Se va a perder calor también. Y eso es lo que se saca como destrucción de exergía. Entonces, lo interesante acá es hacer algunas definiciones. ¿Cuál sería entonces la exergía de la energía? La exergía de la energía, como lo vimos en esta definición, no es más que la energía menos la temperatura de referencia por la entropía asociada a esa energía. ¿Cuál sería la exergía del trabajo? Bueno, la exergía del trabajo no es más que el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo no tiene asociado entropía. El trabajo mecánico es una forma de energía y por lo tanto corresponde a la exergía. El calor, ¿cierto? El calor que es energía en movimiento, ¿cierto? Flujo de energía, sí se le puede asociar de alguna manera una entropía, S, y lo podemos ver acá. La exergía de la energía sería la energía menos T por S, ¿cierto? La temperatura de referencia por la entropía de esa energía, más la exergía del trabajo, que es el trabajo, más la exergía del calor, que sería el calor menos la entropía del calor, y la entropía del calor está por la temperatura de referencia, y eso está asociado a el calor que cruza la frontera por la temperatura de entrada. Eso es la definición de entropía de Clausius. O sea, en otras palabras, si esta flecha es calor, ¿cierto? Como está atravesando esta frontera a la temperatura de entrada, su entropía es Q o Q punto partido por T sub I, que también tiene que estar en escala absoluta. Si vemos la forma que tiene esto se puede perfectamente, nos recuerda, podemos factorizar hacia afuera el Qin, punto o como sea, nos va a quedar 1 menos T0 partido por Ti, y eso, en otras palabras, tenemos una eficiencia tipo Carnot, entre dos temperaturas, la temperatura de entrada y la temperatura de referencia T0. Por lo tanto, si reagrupamos esto, vamos a ver que la exergía total de entrada es la exergía de la energía, E menos T0 por la entropía de la energía, más el trabajo, ¿cierto? Más el calor por 1 menos T0 T de entrada, ¿cierto? Lo cual es T de entrada menos T0 partido por la entrada. Esa es la definición de calor. No, ¿cierto? Siempre cuando en un proceso estamos a dos temperaturas, ¿cierto? Y hay un flujo de calor a través, podemos definir la eficiencia de Carnot, que es la eficiencia mayor que podemos tener, ¿cierto? No, entonces, por eso muchas veces conviene jugar con las temperaturas, ¿cierto? Hacer que tal vez, dependiendo de los valores, la temperatura de entrada sea lo mayor posible y la temperatura de referencia la menor para que esta eficiencia de Carnot sea la más alta. Bueno, lo mismo se puede hacer para la exergía de salida, pero hay que sumar acá el término de destrucción de exergía, que es T0 por la entropía irreversible.
Cuando sumamos este término podemos hacer igualdad y va a ser balance de exergía total, y por lo tanto la definición de la eficiencia exergética o grado de perfección, como lo definimos anteriormente en las transparencias de los procesos mismos, estos de fundición de acero y de CVD de un material semiconductor, vemos que la forma sería esa. O sea, exergía de entrada, trabajo de entrada, calor de entrada por su eficiencia de Carnot asociada a las temperaturas, partido por, exergía asociada a la energía de salida, trabajo de salida, calor de salida por su eficiencia de Carnot, producto de las temperaturas de salida, dividido por, en el denominador, exergía de la energía de entrada, trabajo de entrada, calor de entrada a la eficiencia de Carnot de las temperaturas de entrada. Eso puede ser como cambio, o sea, como un delta, o llevándolo a una tasa, a tasas de exergía asociada a la energía, tasa de trabajo, tasa de calor. Y eso definiría el grado de perfección. Entonces, ¿cómo podemos ilustrar esto en una aplicación que nos interesa mucho, ¿cierto? Relacionada a procesamiento láser de materiales, en donde se tiene un láser que no es más que una fuente de calor focalizada, la cual se puede hacer mover sobre una superficie de algún material que tenga o conlleve cambio de fase, y por lo tanto esta región que tiene una cierta penetración T se va a fundir a una temperatura T. Vamos a suponer que mantenemos la temperatura TM, no se ha enfriado, y ¿qué es lo que podemos decir? Que todo este bloque que se ha fundido es una cierta cantidad de energía utilizada, ¿cierto? Que es útil, porque es lo que yo quiero hacer, fundir. Para lo que sea para una soldadura, para un tratamiento térmico superficial, para un proceso de impresión 3D por adición de material por capas. En este proceso van a haber pérdidas de calor, ¿cierto? Inevitable, porque hay gradientes de temperatura entre la temperatura de fusión y la temperatura de referencia, T0, hacia la atmósfera, hacia el material. Va a haber también reflectividad de la fuente de energía, producto de las propiedades del material y la longitud de onda de la fuente láser que llega. Y esta fuente también se mueve a una cierta velocidad, por lo tanto, este proceso ocurrió en el tiempo a una cierta tasa. El bloque material tiene un espesor E, para no definirlo como algo semi-infinito. Entonces, la variación de energía es la energía de entrada menos la energía utilizada menos las pérdidas. Y eso tiene que igualar a cero por conservación de energía. Entonces, la definición por primera ley sería nada más que la energía utilizada, que sería la sección del bloque que se fundió, de este 0 TM, partido por la energía de entrada, que es la energía del láser. Entonces, si la energía de entrada yo saco las pérdidas, que son por conducción, convección, radiación y reflexión de la energía desde la superficie, partido por energía de entrada, voy a tener que es igual a 1 menos energía asociada a las pérdidas, partido por energía de entrada, y esto podría llevarse a 1 menos la tasa de energía perdida, partido por la tasa de energía de entrada, que es básicamente la potencia del láser. Podemos también esto aterrizarlo un poco más y decir que, ok, la energía punto utilizada no es más que la masa punto fundida por la energía de calor sensible, C sub P delta T de 0 a M, de referencia a punto de derretimiento, más la energía de fusión latente. Todo eso dividido por, como ya mencioné, la energía del láser. Esa sería mi expresión de primera ley para un proceso de fundición con un haz de energía, en este caso un haz láser. Con respecto a la exergía, hacemos lo mismo. El balance de exergía lo que va a implicar es que la variación de la exergía entrada menos la energía utilizada, la exergía utilizada y la exergía asociada a las pérdidas tiene que ser igual, ya no a cero, sino a la variación de exergía destruida, que no es más que T0, temperatura de referencia, por la variación de entropía irreversible. Y eso sabemos que va a ser distinto de cero. Ambas cantidades son positivas. Entonces, esta eficiencia de segunda ley sería entonces nuevamente la exergía utilizada, la exergía de este bloque que se fundió, partido por la exergía de entrada. Bueno, la exergía de entrada no es más que la energía del láser, sobre todo si la vemos como la tasa de exergía de entrada sería entonces nada menos que la potencia del láser. Y la exergía utilizada sería la exergía de entrada, que es la potencia del láser, menos, o mejor dicho, la energía asociada al láser, menos la exergía de las pérdidas y la exergía destruida.
se puede algebraicamente agrupar y terminaríamos esta expresión en donde básicamente vamos a tener 1 menos la potencia del láser, perdón, 1 menos las pérdidas asociadas a las transferencias de calor, ¿cierto? Sea por conducción, radiación, convección y eventualmente parte del láser que se refleja, más la exergia destruida por unidad de tiempo y dividido por la potencia del láser. Y ese sería el grado de perfección de este proceso, este sistema. Si lo queremos aterrizar un poquito a magnitudes más conocidas, ¿cierto? Veríamos que la exergia utilizada por unidad de tiempo es el m punto utilizado por la energía total consumida, que sería el calor sensible más el calor latente, ¿cierto? Menos, ¿cierto?, la temperatura de referencia por la variación de entropía reversible, que es el C sub P por logaritmo de Tm partido por T0, más la entropía también del cambio de fase, que sería la entalpía de cambio de fase dividido por la temperatura de cambio de fase. Todo esto dividido por la potencia. Así que esa sería cuantificable. Todos estos datos, Tm es conocido, T0 es conocido, delta F es conocido, por lo tanto, esto lo conocemos, ¿cierto? La potencia del láser la podemos conocer y el m punto lo podemos medir. Podemos saber después de cierto tiempo, de cuánto tiempo se fundió un cierto espesor, ¿cierto?, de un cierto largo. O sea, este volumen lo tenemos y tenemos una densidad, tenemos el m punto. Así que esa sería la forma de poder ver este problema. Finalmente, una tercera definición que podría ser de mucha utilidad es la eficiencia de tasa másica. Esa es la traducción literal que yo le doy. En inglés generalmente se habla de una mass rate efficiency, ¿ya? Yo la traduzco literalmente a eficiencia de tasa másica. ¿Qué quiere decir? Es una eficiencia que compara el m punto obtenido, cual llamamos utilizado, obtenido, ¿cierto? O sea, cuánto m punto se produjo en el proceso con respecto al m punto teórico que se produciría si es que no hubiesen pérdidas de ningún tipo. Si es que el proceso fuese adiabático puramente, tendríamos un m punto teórico. Es un límite termodinámico. Por lo tanto, yo puedo decir que la variación de masa teórica es la variación de masa adiabática y esta no es nada más que la energía de entrada dividido por la energía requerida para fundir. Entonces yo voy a poder fundir una cierta cantidad de masa dada la energía de entrada dividido por lo que me cuesta fundir, ¿cierto?, que es el calor sensible más el calor latente de cambio de fase. Si esto lo llamamos a unidades de razón de tiempo, ¿cierto?, sería la masa teórica punto es igual a la masa adiabática punto igual a la potencia de energía de entrada, que sería la potencia del láser, dividido por, nuevamente, la energía sensible y la latente. Lo interesante es que si reemplazamos esa definición, vamos a llegar que la eficiencia de tasa másica corresponde a m punto utilizada por el calor latente, sensible y latente partido por la entrada punto, o en otras palabras, m punto utilizado, lo que yo obtuve por el calor sensible más latente partido por la potencia del láser. Si vamos hacia atrás, ¿cierto?, eso no es más que la eficiencia de primera ley. Por lo tanto, podemos decir que la eficiencia de tasa másica es la eficiencia de primera ley. Ahora, ¿dónde está lo interesante de esto? Lo interesante está en que yo podría entonces comparar dos máquinas que hacen el mismo proceso, pedir que cada máquina opere a una cierta potencia por un cierto tiempo y pedir a la máquina que me entregue, o al dueño de la máquina, o al fabricante que me entregue el material o la pieza que se produjo a esa potencia durante ese tiempo de proceso. Si en ambas máquinas se produce la misma pieza, ¿cierto?, yo podría entonces, bajo los mismos parámetros, potencia, tiempo, yo podría tomar ambas piezas, PSA, PSAB, masarlas, ver el peso que tienen, dividirla por el tiempo de proceso y obtener un EP punto real, ¿cierto? Y si hago el cociente, ese punto real, con respecto al teórico, y el teórico va a ser independiente de la máquina porque tiene que ver con la potencia y la propiedad del material, solamente este denominador se supera por Tm menos T0 más delta HF, es propiedad material, nada más no es propiedad de la máquina ni del proceso. Por lo tanto,
el cociente que me dé más alto va a ser indicativo de la eficiencia de la tasa másica, y por lo tanto yo me debería quedar con la máquina que tenga mayor eficiencia. Eso implica, en cierta forma, esa máquina estaría ocupando de mejor manera los gradientes térmicos para que no haya tanta pérdida de calor y gran parte de la energía se quede en la zona para producir más masa utilizable o obtenible. Bien, con esto terminamos este bloque 3, que se complementan con las presentaciones en pizarra que ya subí a la página de YouTube. Estamos entonces alerta al bloque 4, que va a tener relación con el funcionamiento de un sistema que genera luz láser. Todo lo que es la teoría láser, su génesis, su historia también, y cómo opera un láser, y si el tiempo nos permite, tal vez ver algunos modelos para poder estimar la potencia que se podría obtener un láser y su eficiencia también.